Hablando de restitución. Vamos a ver la escritura, Joel capítulo 2. Vamos a leer del versículo 21 hasta 25. ¿Lo tenemos? Amén. Joel capítulo 2, versículo 21 al 25. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Diga conmigo: restituiré. Dice el Señor, versículo 25: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Padre, te damos gracias por tu palabra. En esta hora te pedimos, Señor, que puedas hablarnos por medio de ella. Señor, que podamos nosotros, Señor, tener nuestros oídos abiertos para percibir lo que tú estás hablando en esta mañana. En el nombre de Jesús, Señor, háblanos a través de tu palabra. Amén. Amén. Aquí en Joel, en el capítulo 2, el profeta está hablando de parte de Dios y le dice todo lo que él va a hacer. Está hablando que todos los frutos volverán, que todo volverá a dar fruto, volverá a reverdecer. Dice: y les voy a restituir aún los años que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Entonces, la semana pasada nosotros mirábamos un poco qué es restitución. Restitución o restituir significa, según el diccionario, dice que restituir significa pagar deudas o condenar algún delito. También dice devolver o volver al dueño original aquello que se había perdido. A través de la Biblia, tanto como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo trabaja la ley de la restitución. La semana pasada leímos en Éxodo 20, donde en todas las leyes o las ordenanzas que Dios le dio al pueblo de Israel por medio de Moisés, en Éxodo 22, habla de la ley de la restitución y cómo trabaja, ¿verdad? Y nosotros veíamos la semana pasada, no quiero hablar mucho de lo que hablé la semana pasada, pero solamente para poner un precedente de lo que estamos hablando. En Éxodo capítulo 22, en la ley de la restitución, el Señor habla que aquello que el ladrón te quita o te roba, te lo va a regresar 4 veces. La primera dice 4 veces, después dice 5 veces y en algunas dice 7 veces. Quiere decir que todo aquello que ha sido robado, que todo aquello que te ha sido quitado, en la ley de la restitución, por lo menos se te regresa 4 veces. ¡Wow! ¡Qué interesante es eso! Porque a veces nosotros estamos llorando por lo que hemos perdido sin entender que cuando Dios nos lo regresa por lo menos 4 veces. Interesante, ¿verdad? Eso es lo menos, es lo menos que se regresa. Y entonces nosotros vemos aquí a través de la escritura en Joel, donde estamos viendo, dice la palabra que el Señor va a hacer reverdecer todo va a volver a dar fruto nuevamente. Y luego dice en el versículo 25: y yo les voy a restituir los años. Restituiré todo el tiempo que se ha perdido aún. Que eso es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque nosotros sabemos que cuando el tiempo pasa,
es difícil de recuperarlo. Por eso la Biblia, a través del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, nos dice que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos, ¿verdad? Porque todo, cuando el tiempo ya pasó, ya no se recupera, ¿verdad? Es por eso que también la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Eclesiastés: todo lo que te venga, diga conmigo, todo lo que te venga a la mano para hacer hoy, hazlo según tus fuerzas. ¿Sabe por qué dice la Biblia eso? Porque si tú no aprovechas la oportunidad que tienes en el momento, puede ser que ya no vuelva a pasar otra vez. ¿Por qué? Porque cuando el tiempo pasa, difícilmente se recupera. Pero el Señor dice en la restitución que aún nos va a restituir el tiempo que se ha perdido. Amén. Qué interesante, porque Dios no solamente quiere restituirte las cosas que has perdido, pero también te quiere restituir los años que has perdido. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que haya perdido tiempo? Amén. Dios está interesado aún en restituir los años que se han perdido. En la ley de la restitución, como leímos, ya no lo voy a leer porque es bastante largo, pero usted léalo en su casa, Éxodo 22, habla de hasta 7 veces. Estaba en esta semana, mientras leía, el Señor Jesús me dejó con la boca abierta, porque mientras en la ley de restitución se habla de 7 veces, Jesús habla de 100 veces. ¿Lo ha leído usted? Vamos a verlo. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 28. Marcos capítulo 10, versículo 28. Entonces Pedro, aquí en este relato, es cuando es el relato del joven rico, de aquel que no quiso despojarse de todo. Pero mire lo que dice aquí, versículo 28. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no reciba ¿qué? Que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Mire qué interesante. Pedro dice: Señor, nosotros lo hemos dejado todo, hemos perdido todo por seguirte a ti. Y el Señor le dice: de cierto te digo que no hay nadie que haya dejado padre, madre, hijos, hermanos, posesiones, que no reciba 100 veces. ¡Wow! ¿Sabe qué? Jesús dice: si aún estás dispuesto a perder cosas, a dejar cosas por seguirme a mí, dice el Señor, todo lo que hayas dejado, todo lo que hayas perdido por seguirme a mí, yo te lo voy a dar 100 veces. Aleluya. ¿Por qué? Porque yo creo que vale la pena dejar lo que tengamos que dejar para ir en pos de Jesús, para seguirlo a Él, porque dice el Señor: todo lo que tú dejares o todo lo que tú perdieres por seguirme a mí, yo te lo voy a regresar 100 veces. Así es que un martes de oración, si dice: ay, un martes, antes nomás era jueves, ahora es martes también. Ay, ahora no solamente el martes, es viernes a las 5 de la mañana. Todo el sueño que usted pierda y todas las novelas que deje de ver por venirse a orar, dice el Señor: todo lo que tú pierdas y todo lo que tú dejes, yo te lo voy a regresar 100 veces. Y luego sigue diciendo: mas ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero en la vida eterna. La restitución
trabaja de esta manera. Para que, esto lo vimos la semana pasada y no lo voy a leer, pero usted lo puede leer, Éxodo 22. Para que la restitución pueda tomar efecto, tiene que ocurrir lo siguiente. Para que todo se nos sea restituido, dice la ley de la restitución, que primero se debe de reconocer al ladrón. Eso es lo primero que tiene que ocurrir. Para que tú puedas ser restituido, en la ley de restitución decía que para que lo que te fue robado te fuera restituido, primero se tenía que reconocer al ladrón. Tenían que encontrar al ladrón, tenían que saber quién era el ladrón. ¿Para qué? Para que el ladrón pudiera restituir lo que te había robado. Eso era lo primero que tenía que ocurrir. Se tenía que reconocer al ladrón. Nosotros en este tiempo entendemos por la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10, claramente nos dice que el ladrón es el diablo, que él viene a matar, a robar y a destruir. Entonces, qué bueno que nosotros en este tiempo ya tenemos identificado al ladrón, porque de esa manera nosotros podemos recuperar aquello que hemos perdido. Dice que en primer lugar, para que la restitución tome lugar, se debe de reconocer al ladrón, y luego en segundo lugar, se deberá de enmendar todos los errores cometidos. Aleluya. Qué interesante. Yo me quiero enfocar un poquito en eso, porque la semana pasada nos enfocamos un poco en el ladrón, y hoy me quiero enfocar un poco en enmendar los errores que hemos cometido. Porque muchas de las pérdidas que hemos tenido nosotros, muchas de ellas han sido culpa de nosotros. Amén, amén. Perdí la salud. Pues sí, hermano, todos los días te comes 10 tacos con Pérez. Le dice, pastor, pero me los como con Coca Light, es peor. Tenemos, para que la restitución de acuerdo a la ley tome efecto, en primer lugar se tiene que reconocer al ladrón, y en segundo lugar se tienen que enmendar los errores cometidos. Mire lo que dice Joel. Vamos a ver lo que dice Joel en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí empieza. Joel capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestras hijas a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Mire qué interesante lo que dice esa escritura. Mientras en el capítulo 2 dice, yo te voy a restituir todo lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Aquí hay un proceso de cómo cada uno de estos animales trabaja. Dice aquí, lo que de la oruga se comió, la oruga empezó a comer, y cuando la oruga ya no pudo comer, entonces el saltón empezó a comer. Y entonces cuando la oruga, el saltón ya no pudo comer más, entonces el revoltón empezó a comer. Y cuando el revoltón ya no pudo comer, entonces la langosta comenzó a comer. Cada uno es como un proceso. Es decir, nadie pierde algo de la noche a la mañana. Siempre es un proceso. Mire qué interesante, y analizando un poco a estos animales, qué es lo que comen y cómo comen, nos damos cuenta que cuando ya la langosta llegó, es porque no se tuvo cuidado de atacar a la oruga cuando empezó a comer.
Y hay veces nosotros, que ocurren pérdidas en nuestra vida y venimos a llorar cuando identificamos a la langosta, pero cuando la oruga empezó a comer, hicimos caso omiso. Y como nosotros no atacamos a la oruga, entonces el saltón y empezó a hacer la obra que le correspondía. Y cuando nosotros no identificamos o no cerramos la puerta al saltón, entonces el revoltón llegó. Un proceso. A nadie se le aparece la langosta de la noche a la mañana. Dígale a la persona que está a su lado, empieza con la oruga. Mire lo que cada uno de estos animales en particular come. El Señor aquí está diciendo en Joel 2, cuando ya leímos, yo te voy a restituir todo lo que el devorador se comió de ti. La oruga dice, según las personas que estudian estos animalitos, la oruga, lo que come la oruga se come las hojas cuando están tiernas. Eso es lo único que la oruga se puede comer. La oruga no se puede comer nada más. La oruga solamente se puede comer aquellas hojas o aquellas hojitas que están en un estado tierno todavía. Dígame usted una cosa, ¿acaso no es así como empieza la acción del devorador en nuestra vida? Empieza por las cosas pequeñas. Y a veces cuando nosotros no prestamos atención o no cerramos la puerta a tiempo de las cosas pequeñas, entonces el devorador sigue avanzando. Por eso la Escritura también nos dice en el libro de Cantares, dice, cuidaos de las zorras pequeñas, porque son las zorras pequeñas las que echan a perder grandes viñas. Entonces quiere decir que no hay, en esto de la lucha espiritual, hermano, no hay cosas pequeñas, aleluya. ¿Por qué? Porque si nosotros no ponemos atención y permitimos que las cosas pequeñas avancen en nuestra vida, eso abre la puerta para que algo mayor venga. Una mentira piadosa, una mentira piadosa puede decir que es algo pequeño, pero no hay mentiras, es una mentira blanca. No hay mentiras blancas, no hay mentiras piadosas. La mentira es mentira. Punto. Nosotros podemos adornar la mentira y podemos decir, bueno, fue una mentira blanca, bueno, fue una mentira piadosa. La mentira es mentira y la Biblia me dice a mí que la mentira es pecado, y si yo abro la puerta a la mentira y no lo identifico como tal y me sigo escudando que es una mentira blanca o una mentira piadosa, la oruga empezará a comer lo pequeño. No, yo tengo que ser una persona que hable en todo tiempo la verdad. Estamos en un tiempo del año. ¿Sabe qué tiempo es este del año? El tiempo del amor, no. A la hermana Nayeli anda muy enamorada. Es la época de income taxes. Y hay muchos que mienten en su declaración de impuestos. Y mienten muchos porque dicen, si pongo esto de más o esto de menos, no voy a poner eso porque si pongo eso, entonces mi hijo no va a calificar para el préstamo de universidad. No voy a poner eso porque si entonces pongo eso, ya no voy a calificar para el medical. Yo no voy a ver a nadie, me voy a voltear y decir, pastor. ¿Sabe qué? Una escuché a un predicador decir, si Cristo viniera
más o menos ahí entre enero y abril, muchos se iban a quedar. No levante la mano. ¿Cuántos mienten en su declaración de impuestos? No levante la mano, no se delate. Y usted se puede escudar y decir, que al cabo el tío Sam tiene mucho dinero. ¿Cuántos saben que el tío Sam tiene mucho dinero? No es nada. Si me da $1,000 de más, ¿qué? Él tiene mucho. Dios Sam podrá tener mucho dinero, pero tú no puedes jugar con tu salvación solamente porque estás mintiendo en tu declaración de impuestos. Y se hizo el silencio. El grillito. Cosas pequeñas. Tenemos nosotros que poner atención con lo pequeño. Muchas veces, cuando nosotros no identificamos lo pequeño, eso va a terminar por destruirnos. Y así es como dice, ese es el proceso de que el devorador viene y se come todo. Dice la Biblia que primero fue la oruga. La oruga vino y se comió, y ahí en Joel 1 dice que lo que dejó la oruga, entonces el saltón vino y se comió. La oruga se come las hojitas cuando están tiernas. El saltón se come la hoja completa, no importa cómo esté, si está tierna o ya está madura, el saltón viene y se come toda la hoja. Este es el proceso donde el devorador comienza a robar y a quitar cosas mayores. Empieza por algo pequeño. Empieza por una puerta pequeña que se ha abierto. ¿Sabe que el diablo no necesita que se le abra una puerta? El diablo necesita solamente una rendija. Él es astuto para meterse por esa rendija. Él no necesita una puerta, él necesita una rendija. Y a veces nosotros tenemos que ser lo suficientemente sabios para saber que a veces estamos perdiendo, no porque el diablo, porque todo el mundo le echa la culpa al diablo. Pero a veces no es culpa del diablo, a veces es culpa que nosotros no ponemos atención a las cosas pequeñas. Y cuando nosotros no ponemos atención a lo pequeño, entonces eso empezará a crecer. Porque en la medida que nosotros permitimos y abrimos a una rendija, y para que el diablo empiece a robar, si no ponemos atención y no cerramos esa brecha, entonces él empezará a tomar lugar. Y una mentira piadosa nos llevará a una mentira más grande. Y luego esa mentira te va a llevar a otra más grande. ¿Por qué? Porque es así. Porque alguien dijo por ahí, es más fácil decir la verdad, porque así no tendrás que recordar lo que dijiste al principio. Cuando tú dices la verdad, siempre vas a decir la verdad. Pero cuando tú dices una mentira, cada vez que te preguntan, como ya se te olvidó la versión que dijiste, la mentira crecerá y crecerá y crecerá. ¿Por qué? Porque tal vez ya no te vas a recordar lo que le dijiste a la primera persona y la mentira crecerá más. Y entonces esa mentira nos va a llevar a otra mentira. Y se nos va a hacer más fácil mentir. Y como nosotros no tuvimos la osadía desde un principio decir la verdad, o si se dijo una mentira, recomponer el error, como decidimos seguir de la misma manera, entonces eso empieza a crecer. Y es lo que dice el profeta Joel. Lo que dejó la oruga se lo comió, ¿quién? El saltón.
La oruga empezó comiendo solamente aquellas hojitas que estaban tiernitas. Cuando vino el saltón empezó a comer ya la hoja completa. Ya empezó a crecer, empezó a quitar y a robar cosas mayores. Y luego dice, y todo lo que dejó el saltón, entonces comió el revoltón. El revoltón, mientras la oruga comía la hoja tierna y el saltón comía la hoja en cualquier estado que estuviera, el revoltón tiene todavía el poder de comerse el tallo. Qué interesante. Por eso es que cada uno de estos animalitos cumplían su función. La oruga se comía la hoja tierna, el saltón se comía la hoja completa, no importando cómo estuviera. El saltón ya venía y atacaba el tallo. Iba creciendo, iba evolucionando, porque es así como trabaja. Cuando nosotros no ponemos atención en lo pequeño, cuando nosotros no ponemos atención en la primera etapa, entonces damos lugar a que siga creciendo y a que el devorador vaya tomando más lugar en nuestra vida y empiece a robar. ¿Por qué? Porque ahora ya tiene una puerta abierta para entrar directamente y despojarnos. Por eso en la ley de la restitución, lo primero era identificar al ladrón y lo segundo era enmendar los errores. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos identificar al ladrón, pero si no enmendamos los errores, el ladrón siempre va a tener autoridad para poder venir a seguir robando. Wow. Hay dos fases en la ley. Hay que identificar al ladrón, pero hay que enmendar errores. Tenemos que identificar las cosas que se han perdido, por qué se han perdido. ¿Qué hicimos nosotros para que eso se perdiera? ¿Qué hicimos nosotros para que eso nos fuera quitado? Daba el ejemplo, ¿no? Perdimos la salud, pero ¿por qué perdimos la salud? Porque no cuidamos la salud, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Comemos de más, comemos a destiempo, o hay veces que no se come de más, pero se come fuera de tiempo y no se comen las porciones adecuadas. Y hay algo que nosotros hicimos, es que, ay, el diablo, no fue el diablo, fue que nosotros descuidamos. Ok, entonces ahora que nosotros identificamos lo que nosotros no hicimos bien al principio, en la ley de la restitución dice que para que la restitución pueda venir nuevamente, tenemos nosotros que enmendar los errores. Entonces Dios promete regresarnos, restituirnos todo lo que cada uno de estos animales se comió, pero nosotros tenemos que enmendar los errores que hemos hecho. Pastor, no sé, como que siempre ando quebrado. Pregunto, ¿diezmos y ofrendas? No, es que si diezmo no me alcanza. Quizás no te alcanza porque no diezmas. Entonces, si quiero que la restitución tome lugar, tengo yo que enmendar mi error. ¿Y qué puedo hacer para enmendar mi error? Tengo que empezar a darle a Dios lo que le pertenece a Dios. Porque Dios desea restituirme. Pero si no enmiendo yo el error, ¿cómo me va a restituir? Amén. Hermano Mauricio, ¿dónde está el grillito? Y dice la Biblia, ahí en Joel, que cuando el revoltón se come el tallo, y cuando el revoltón es todo lo que se puede comer, dice, y lo que dejó el revoltón, llegó la langosta y lo comió. La langosta, cuando llega la langosta,
La langosta ya está en una etapa adulta y la langosta se come la rama, se come el tallo, se come la planta entera, no deja nada. Wow. ¿Y todo por qué? Porque no se puso atención cuando la oruga empezó a comer. Wow. Si nosotros no identificamos la oruga, corremos el peligro de que la langosta se coma todo. Y el Señor les dice ahí en Joel, en el capítulo 1, les dice: así le van a decir ustedes a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos. Todo lo que quedó de la oruga se lo comió el saltón, y lo que quedó del saltón se comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es una lección que nos está dando a nosotros el Señor, y eso va conectado con la ley de restitución, porque en la ley de restitución nosotros tenemos que enmendar nuestros errores. ¿Sabe que me di cuenta a través de esta ley? Que muchas de las cosas que hemos perdido fueron iniciativas de nosotros y no fueron iniciativas del diablo. Algo que nosotros dejamos de hacer, y algo que nosotros no identificamos a tiempo. No nos dimos cuenta que eso pequeño nos estaba haciendo daño hasta que ya perdimos en nuestra totalidad la libertad, las finanzas, la familia, la salud, el negocio. No nos dimos cuenta o no fuimos capaces de identificar, o tal vez lo identificamos, pero no hicimos nada al respecto. El matrimonio no se pierde de la noche a la mañana. Ay, pastor, es que me fui infiel. No le fui infiel de la noche a la mañana. Empezó la oruga a comer poquito y usted no fue sabio para hacer la oruga nado. Y venimos a llorar ya cuando se perdió todo. Ay, pastor, sí, pero coqueteaste con la oruga. Identificaste la oruga, pero preferiste seguir el juego. Y después la oruga avanzó y el saltón empezó a comer más adentro. Tenemos nosotros entonces que enmendar aquellas cosas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? El Dios es tan sabio que cuando Él instituye una ley, lo hace con un propósito. Porque si Dios en la ley solamente hubiera puesto que se tenía que identificar al ladrón, y entonces una vez identificado el ladrón y que nos fuera restituido lo que perdimos, si no enmendamos ningún error que hicimos, entonces corremos el peligro de volverlo a perder. Por eso el Señor dice: no te voy a restituir hasta que tú enmiendes los errores que cometiste. Dios es un Dios sabio, y Dios no nos va a restituir nada si es que nosotros no hemos arreglado nuestros propios problemas, no hemos enmendado los errores que cometimos para perder lo que perdimos. Se lo ilustro con algo que tal vez a usted le pasó, a mí me pasó. Yo me recuerdo cuando yo estaba joven, yo tenía 11, 12, 13 años. Y mi papá, yo le decía a mi papá: papá, quiero comprarme unos tenis. ¿Cuánto cuesta? Ya ni me acuerdo cuánto costaba. 100 pesos o lo que costara, no me acuerdo. Ya pasó tanto tiempo, ya estoy viejo. Y yo me acuerdo que mi papá me daba el dinero. Y yo me iba y regresaba 7 horas más tarde, sin dinero y sin tenis. Y sí, papá, ¿y los tenis? ¿Y los tenis? ¿Y el dinero? ¿Y sabes pues lo que hizo mi papá para solucionar eso? Cuando yo le decía: papá, quiero unos tenis, me agarraba de la mano y me decía: vamos.
porque si te doy dinero te lo vas a gastar. Y entonces ya él iba conmigo y él pagaba y ya. Eso fue lo que tuvo que hacer en un plano natural mi papá, para que yo no siguiera perdiendo lo que estaba perdiendo. Después él me dio unas lecciones y después yo ya no perdí dinero y después yo ya fui responsable con lo que tenía que hacer. Hasta después de probar que era capaz, de que era fiel, entonces mi papá me volvió a dar. Porque mi papá me decía, hijo, mi papá en cierta ocasión me dijo, no te doy dinero porque tú eres más peligroso con dinero que con un revólver, me dijo. Y cuando le pude probar a mi papá que yo era confiable nuevamente con dinero, entonces mi papá me volvió a dar. Mientras tanto no me lo daba, él iba conmigo. Así es Dios. En la ley de la restitución, él dice, yo te quiero regresar todo, yo te quiero restituir todo, pero para que la restitución pueda llegar a tu vida, tienes tú que enmendar los errores que has cometido, porque si no has arreglado tus situaciones, si no has enmendado los errores, si yo te restituyo, vas a volver a perder todo. Y aquí es donde yo me doy cuenta que si tal vez Dios no nos ha restituido, es porque tal vez no hemos arreglado lo que nos ha correspondido arreglar a nosotros. Amén, amén. Y nosotros podemos orar, y nosotros podemos ayunar, y podemos gritar y decir, Señor, restituye. Y podemos, no importa lo que nosotros hagamos, la restitución no va a tomar lugar hasta que nosotros enmendemos los problemas que nosotros hemos causado. ¿Sabe qué me di cuenta a través de esta ley? Me di cuenta a través de esta ley que la restitución mucho tiene que ver con nuestro comportamiento, con lo que nosotros hagamos o con lo que nosotros dejemos de hacer. ¿Sabe que a través de este proceso, porque es un proceso, si el saltón llegó a comer, es porque no se identificó a la oruga, o se identificó pero no se hizo nada para erradicarla. Y si el revoltón llegó a comer, es porque no se detuvo al saltón. Y si llegó la langosta, es porque ya era demasiado tarde. Pero el saltón no hubiera llegado si se hubiera matado a la oruga a tiempo. El revoltón no hubiera llegado si se hubiera identificado a tiempo lo demás. ¿Sabe qué me deja ver esto? Esto me deja ver que muchas de las pérdidas tienen que ver más con nuestra situación, tienen que ver más con aquellas cosas que nosotros dejamos de hacer que con lo que el diablo sí pudo hacer. ¿Cierto? Porque es más fácil echarle la culpa al diablo que hacer nosotros lo que tenemos que hacer. ¿Cierto? Diablo mentiroso, diablo cochino, diablo. Hermano, ¿sabes? Como dijo un predicador, dice que se encontró al diablo llorando ahí. ¿Por qué está llorando? Dice, pues que los cristianos me echan la culpa de todo. A veces el diablo ni en cuenta, pero somos nosotros los que no hacemos las cosas que tenemos nosotros que hacer. Lo que trata de enseñar el Señor aquí en Joel, en el capítulo 1, donde nosotros empezamos a leer, es que lo que se trata de enseñar que todo vino como un proceso. No fue de la noche a la mañana. Fue algo que abrimos una rendija y después no le prestamos atención y eso fue creciendo hasta que se nos fue de las manos y entonces fue cuando reaccionamos. Perdí el matrimonio, perdí mis hijos, perdí el negocio, perdí la salud. ¿Pero qué? Porque ya pasó mucho tiempo.
porque no lo supimos identificar o lo identificamos, pero no hicimos nada al respecto. Y siempre empieza por cosas pequeñas, por cosas pequeñas. Por eso la Biblia es clara y la Biblia nos dice que nosotros debemos de cuidarnos de las zorras pequeñas, de aquello pequeño, porque lo pequeño, si no lo atendemos, eventualmente se puede convertir en algo grande. Entonces, los principios de la ley de la restitución tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con reconocer al ladrón y tiene que ver con hacer enmiendas. Para que haya una restitución y para que la restitución pueda tomar lugar en nuestra vida, tenemos nosotros que enmendar el error. ¿Por qué? Porque si nosotros no enmendamos el error, si nosotros no restauramos los portillos, si nosotros no cerramos las puertas por las cuales el enemigo entró, entonces él volverá a entrar y hacer y completar otro ciclo de robo. Esto significa que el devorador seguirá robando lo que el Señor nos dio hasta que nosotros no cerremos las puertas que hemos abierto por tiempo. Tenemos nosotros que poner atención a lo pequeño. Tenemos nosotros que poner atención a las cosas que nosotros hemos dejado de hacer. Qué interesante es eso. Mientras estudiaba la ley de la restitución, me daba cuenta que Dios, el deseo de Dios siempre es restituir a su pueblo lo que le ha sido quitado, pero Dios siempre nos deja a nosotros una pincelada de que nosotros seamos responsables por algo que nosotros hemos dejado de hacer. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El trabajo de él es hacer caer, el trabajo de él es acusar, el trabajo de él es a robarnos. Ese es su trabajo. Y nosotros, por eso el apóstol Pablo nos dice que tenemos que estar listos, hermanos, a las estratagemas del diablo, que nosotros estemos listos. El diablo anda, siempre quiere hacer, siempre quiere robar, y nosotros tenemos que estar prestos y listos para contraatacar todo lo que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. ¿Cuántos saben que el diablo los odia? Amén. El diablo nos odia porque él ya no tiene perdón. Él perdió el lugar de privilegio. Él nos odia, Él quiere vernos destruidos, Él quiere vernos en el infierno, Él quiere vernos quebrados, Él quiere ver nuestro matrimonio destruido, Él nos quiere ver en la miseria, Él quiere lo peor para nosotros, pero nosotros nos tenemos que levantar, tenemos que ser más sabios y reconocer que hoy tenemos un lugar de privilegio, y si es que hemos perdido cosas, Dios las quiere restituir, pero nosotros tenemos que alinear nuestra vida. Tiene que ver con eso, tiene que ver con alinear nuestra vida. ¿Qué puertas has abierto? ¿Qué puertas has abierto? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que has perdido? ¿Qué es aquello que se te ha escapado? Tenemos nosotros que hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Quiere decir que hay lugar. Quiere decir que hay algo que nosotros tenemos que hacer. La restitución no viene por una oración. La restitución viene por una acción de nosotros. ¿Me escuchó? Amén. La restitución no viene por una oración. La restitución viene por una acción. Dios no puede mentir. El deseo de Dios es darnos todo. El deseo de Dios es regresarnos todo. Pero Dios dice, tienes que enmendar
los problemas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es sabio. Porque Dios nunca nos va a dar algo que Él sabe que nos va a dañar. ¿Cuántos de ustedes le sueltan con facilidad el carro a su hijo, aunque sepa manejarlo? ¿Cuántos de los que están aquí chocaron el carro de su papá? Levanten la mano. Yo también, yo choqué la camioneta de mi papá también. A ver, ¿cuántos chocaron el carro de su papá? ¿Sabe por qué? Por esa razón nuestro papá no nos soltaba el carro con facilidad. ¿Por qué? Porque nuestros papás sabían lo mejor para nosotros. Así mismo es Dios. Dios, aunque Dios desea, porque uno quiere darle lo mejor a sus hijos, ¿cierto? Jesús dijo así, les dijo a los fariseos, les dijo, si ustedes que son malos, le saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? ¿O quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le da una serpiente? Nadie. Porque ¿verdad que como padres, aunque somos malos, siempre queremos darle lo mejor a nuestros hijos? ¿Sí o no? Porque Dios siempre quiere darnos lo mejor. Pero Dios desea, como Dios no quiere que volvamos a perder, Dios desea, en la ley de la restitución decía que teníamos nosotros que enmendar aquellas cosas, aquellos errores que nosotros habíamos hecho. Quiero, a través de la Escritura, darle 3 ejemplos de personas que fueron restituidas y cómo Dios restituyó. Vamos a ver algunos ejemplos de qué fue lo que Dios restituyó y cómo Dios lo hizo. En primer lugar, vamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Habla de la vida de un joven que a lo mejor usted lo conoce, ha escuchado la historia de Mefiboset. ¿Alguno ha leído la historia de Mefiboset? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel, en el capítulo 9. Vamos a ver el versículo 3. Versículo 3. ¿Lo tenemos? Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 9. Segundo libro de Samuel 9, versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí que está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Amén. Wow, mire qué interesante. Dice esta historia o esta escritura
Usted conoce lo que pasó, cómo fue que Mefiboset quedó lisiado de sus pies cuando llegó la noticia de que había muerto Saúl y había muerto Jonatán. Entonces la criada, por salir corriendo con Mefiboset, se le cayó, quedó lisiado. Él tuvo que huir porque en aquel tiempo era la ley, ¿verdad? Si morían, entonces él corría el riesgo de que también lo mataran a él. Y dice la Biblia que él se fue a un lugar lejos, ¿verdad? Se fue a Lodebar. Y no quiero adentrar o entrar en muchos detalles en cuanto a eso, pero dice la Biblia que cuando ya David estaba posicionado como rey, entonces David preguntó si había alguien en la casa, si había alguien de la casa de Jonatán y de Saúl a quien él podía hacerle misericordia. Y entonces alguien le dijo: sí hay uno, está lejos, está en Lodebar. Y le dijo: tráiganmelo aquí. Cuando lo llevaron, dice la Biblia que le dijo: te voy a regresar en memoria de tu padre Jonatán, te voy a regresar las tierras de tu padre Saúl. Todas las tierras que le pertenecían a tu abuelo te las voy a dar, y de aquí en adelante te sentarás a comer en mi mesa. Qué interesante es eso. ¿Sabe qué me deja ver esa historia? Me deja ver esa historia que cuando el tiempo, aleluya, que cuando el tiempo de la restitución llega, cuando se abre el tiempo de restitución, aún aquellas bendiciones que el devorador le robó a tus generaciones pasadas, te serán devueltas. Aleluya, qué interesante es eso, que ahora David le daba a Mefiboset todo lo que su papá y todo lo que su abuelo habían perdido. ¿Por qué? Porque cuando la restitución llega, aún aquello que tus generaciones pasadas han perdido, te serán devueltas. Qué interesante es eso. Qué interesante es esto, porque muchas de las pérdidas que tenemos nosotros, muchas de ellas empezaron con nuestros abuelos. Siguió con nuestros padres y siguió con nosotros. Pero cuando Dios pone su mirada en nosotros y nosotros hacemos, tal vez nuestros abuelos y nuestros padres sufrieron y batallaron porque ellos nunca identificaron y nunca cerraron puertas. Pero una vez que nosotros hemos venido al conocimiento de Jesucristo y hemos sido salvos y hemos identificado esas cosas que vinieron minando nuestras familias por generaciones, y nosotros nos paramos en la brecha y cerramos las puertas y hacemos las enmiendas que tenemos que hacer, entonces cuando la ventana de restitución se abre sobre nuestra vida, aún aquellas cosas que perdieron nuestras generaciones pasadas nos serán restituidas, y ahora de nosotros en adelante nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos serán benditos, porque la restitución llegó a nuestra vida cuando nosotros hicimos las cosas que teníamos que hacer, renunciamos a las cosas que cometieron nuestros antepasados, y ahora de aquí en adelante hay bendición para nuestras generaciones. Aleluya. Mis hijos no tendrán que pasar por las cosas que yo pasé. Sus hijos no tendrán que pasar por las cosas que usted pasó. Ellos tendrán que luchar sus propias batallas, pero ahora ya en una dimensión, ellos estarán en una posición mejor, porque ellos están en el tiempo de restitución. Gloria a Dios. Amén. A Mefiboset se le fue restaurada la vergüenza, le fue quitada la vergüenza y se le restituyó el honor. Él creció en vergüenza. Mefiboset creció en vergüenza, fue lisiado de los pies, pero cuando le llegó el tiempo de la restitución, le fue devuelto, se le restituyó el honor, y todo lo que le pertenecía a su abuelo se le regresó. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ruth, quiero que vea conmigo Ruth en el capítulo 1. Ruth capítulo 1.
capítulo 1, verso 20 y 21. Y ella le respondió: no me llames Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Conocemos nosotros la historia. Noemí se fue a Moab, donde perdió a su esposo, perdió a sus hijos y regresó nuevamente a su tierra. Y dice que cuando regresó, solamente regresó con su nuera, y aparte estaba ella amargada. Fue lo que nosotros leímos aquí. Pero luego más adelante, cuando Boaz se casa, cuando Dios se casa con ella, entonces Dios, Boaz lo que trae restitución. Boaz se casó con la nuera, y entonces entró el tiempo de restitución sobre ella. ¿Por qué? Porque Dios aún va a traer restitución sobre nuestras familias. Aún ella pensó que lo había perdido todo, y aún cuando regresó en amargura y dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en gran amargura estoy, porque el Señor me afligió. Pero cuando después cuando Ruth está ahí en el campo, y entonces Boaz la ve y se casa con ella y le regresa nuevamente, le fue restituido todo, y ahora ella ya no está más en amargura, pero ella ahora puede disfrutar. ¿Por qué? Porque la restitución llegó. Yo vengo a decirte en esta hora que viene restitución para tu familia. Amén. Aquellos hijos que tú has pensado que los has perdido, aquellos hijos que se fueron, aquellos hijos que ya no están, o aún aquellos hijos que están rebeldes, que yo en esta hora vengo a decirte que Dios quiere traer restitución sobre tu familia. Amén. Por último, Éxodo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Verso 21. Cuando Dios trae restitución, aún Dios trae restitución en todo aquello que te ha sido retenido. Mire lo que dice Éxodo. Esto es cuando están por salir el pueblo de la esclavitud de Egipto. Mire lo que dice Dios. Éxodo 3, 21 y 22. Y dice: y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis, ¿qué dice? No vayas con las manos vacías. Mire qué interesante. Han estado por mucho tiempo en esclavitud, y ha llegado el tiempo de salir de ese lugar. Ha llegado el tiempo de salir de la tierra. Y dice el Señor: yo voy a dar gracia sobre mi pueblo, y daré gracia a y daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías. Mire lo que dice el verso 21. Sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Mire qué interesante. Llegó el tiempo de salir, y por mucho tiempo habían estado oprimidos, por mucho tiempo habían estado presos. Su libertad, perdieron su libertad.
Pero ahora que llegó el tiempo de salir, ahora Dios les va a dar gracia. Dice, yo les voy a dar gracia para que cuando salgan, no salgan con las manos vacías. En pocas palabras, todo aquello que les fue retenido por tanto tiempo, ahora con la gracia que yo pongo en ustedes, ahora van a salir. Dice la Biblia que salieron con las manos llenas. Dice, ¿por qué? Cada una irá con su vecina y le pedirá. Mire la gracia. Si hoy en día usted va con su vecina y le dice, deme sus alhajas de oro y de plata y sus vestidos, ¿qué le va a hacer la vecina? Usted está loca. Pero dice Dios, yo les voy a dar gracia para que vayan con su vecina y le digan, dame el oro, dame la plata, dame esto. Y luego dice al final, dice, y así despojaréis a Egipto. Quiere decir que cuando ellos salieron de ahí, salieron con oro, con plata, con vestidos, con tantas cosas, y despojaron, dice, despojaron a Egipto. Salieron con manos llenas. ¿Por qué? Porque cuando Dios restituye aquello que te ha sido retenido por mucho tiempo, cuando llega el tiempo de la restitución, tú vas a despojar y vas a salir con manos llenas. No, a usted no le gusta la restitución. A usted le gusta seguir viviendo en la pobreza, ¿verdad? No, ese aplauso está más falso que... Ese aplauso es más falso que un billete de $15. Por muchos años, el pueblo de Israel vivió con la cabeza agachada, vivió con limitaciones, vivían con un corazón enlutado por tanta angustia. Pero llegó un día en que Dios les dio gracia y Dios les restituyó lo que por mucho tiempo les fue retenido. En el tiempo de restitución para este pueblo, Dios les dio gracia. Tiene que ver con eso. El manto de gracia que fue puesto sobre esas mujeres. Mire que tocaban la puerta y las vecinas decían, ahí está. Wow. Termino con esto. Lo leímos al principio, pero lo quiero leer una vez más. Marcos 28. Marcos 10, perdón. Marcos 10. Verso 28. Pero Pedro comenzó a decir, nosotros lo hemos dejado todo, te hemos seguido. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierra, por causa de mí y del Evangelio, que 100 veces más, ahora en este tiempo. 100 veces. ¿Sabe qué me deja ver esto? Que todo sacrificio que hagamos por la causa del Señor, porque a veces nosotros nos quejamos de cosas que aparentemente sacrificamos o dejamos por servirlo a Él, por seguirlo a Él, pero el Señor dice, yo te digo que no hay nada que tú hayas dejado que no te lo regrese yo 100 veces. Todo lo que nosotros hemos dejado, todo lo que usted haya dejado por servirlo a Él, todo lo que el enemigo le haya quitado a usted, el Señor Jesús dice, yo te lo devolveré 100 veces. Eso es restitución. Eso es restitución. 100 veces. Si ya 2 veces duplicado, multiplicado, es bueno. Imagine 100 veces.
En la ley de la restitución solamente llega hasta 7. Depende de lo que te quitaron, depende de lo que te robaron. Si te robaron un buey, dice, te van a dar 4. Si te robaron una oveja, te van a dar 5. Y si encuentran al ladrón con las manos en la masa, cuando va con ello, 7 veces. Es lo más que da la ley. Pero Jesús dijo, todo lo que hayas perdido, te lo voy a dar 100 veces. Esa es restitución. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para recibir la restitución? Yo debo de aprender. Si yo veo la segunda parte, que fue lo que nos enfocamos más ahora, tengo yo que aprender a enmendar los errores. Entonces, para poder recibir la restitución, hoy yo debo de cerrar las puertas que yo he abierto. Yo debo de trabajar en las cosas pequeñas que fueron creciendo hasta robarme lo que perdí. Yo tengo que poner atención y debemos de cerrarle la puerta al diablo y debemos creer que él no podrá impedir que Dios me regrese todo lo que él ya planeó regresarme. Amén. Siempre y cuando yo haga lo que yo tenga que hacer. Amén. Si tú quieres ser restituido, tienes que empezar a trabajar. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren restitución? Amén. Todos. ¿Cuántos van a trabajar en las cosas que tienen que trabajar? Amén. ¿Cuántos van a prestar atención a las puertas que han abierto? ¿Sabes qué? La puerta que tú abres nadie más la puede cerrar. Solamente tú la tienes que cerrar. Entonces, si yo quiero que el Señor restaure o restituya todo lo que yo he perdido, yo hoy tengo que empezar por atacar a la oruga. Y luego ya en el capítulo 2 de Joel, con esto termino, dice el Señor. Capítulo 2 de Joel, póngase de pie para que crea que ya terminé. Joel capítulo 2. En ese tiempo de restitución de Joel 2 dice: tierra, no temas, alégrate, gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Yo puedo poner ahí su nombre. Guillermo, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Rafael, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Ponga su nombre ahí. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y luego dice en el siguiente versículo 22, dice: animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto van a reverdecer, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, ponga su apellido ahí. Vosotros también, familia, ponga su apellido. Alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque Él os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré. Verso 25. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Yo lo voy a restituir. Alégrese, dice el Señor, porque yo voy a hacer grandes cosas. Aleluya. Levante sus manos ahí donde está. Levante sus manos ahí donde está. Y yo quiero que seamos sinceros en esta hora. Y si nosotros hemos identificado que hay cosas que hemos perdido por cosas que nosotros hemos dejado de hacer, yo creo que es tiempo que nosotros empecemos a trabajar en aquellas cosas que hemos descuidado. ¿Qué es lo que tú has descuidado? Tal vez has descuidado tu matrimonio, tal vez has descuidado tu familia, tal vez has descuidado tu salud, tal vez te has descuidado en tu manera de manejar las finanzas. ¿Qué has descuidado?
Dejemos de echarle la culpa al diablo y empecemos a trabajar en aquellas cosas que nosotros sabemos que tenemos que trabajar. Yo te voy a pedir en esta hora, si tú deseas que restitución venga sobre tu vida y tú deseas gracia para trabajar en aquellas áreas que tú tienes que trabajar, yo te voy a pedir que pases al frente. Vamos a terminar con un tiempo de oración aquí en el altar, pidiendo gracia, porque tal vez se nos es difícil, tal vez es difícil poder regresar a cerrar esa puerta. Tal vez ha crecido tanto eso